Todos a nuestra reunión Vida y Ministerio. Les extendemos una cordial bienvenida. Estamos listos para dar comienzo apropiadamente entonando una canción de alabanza a Jehová. Para esta ocasión tenemos asignada la canción número 57, cuyo título es Predicamos a toda clase de personas, basado en primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Después de entonar la canción, Sergio Reyo nos dirigirá en oración. Muy bien, pues nos espera un banquete espiritual excelente para esta reunión. Y básicamente el punto principal que estaremos enfatizando y el cual estaremos prestando atención durante la reunión es cómo aprender el arte de conversar. En eso se englobará el programa de esta reunión. Siguiendo el ejemplo del gran maestro Jesucristo, cuando él conversó con una samaritana, aprenderemos qué le ayudó al gran maestro a predicar informalmente, a compartir las buenas nuevas del reino. En los tesoros de la Biblia, el título es Jesús le predica a una samaritana, y veremos también los buenos efectos que tuvo esto, ya que gracias a una conversación informal, pues hubo muchos samaritanos que pusieron fe en Jesús. Así que aprenderemos cómo imitarlo. Las perlas escondidas de esta semana estarán basadas en los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Juan. Allí entonces habrá oportunidad para escuchar la excelente preparación que como cada semana tienen y que compartirán con nosotros. El Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 10, Jesús utilizó la expresión agua viva. Bueno, ¿qué es posible que entendiera la samaritana cuando escuchó de boca de Jesús esa expresión? Vamos también a aprenderlo. En Seamos Mejores Maestros destacamos el discurso con el tema ¿qué significan las palabras de Juan capítulo 4 versículo 23?
donde el Hijo de Dios le mencionó a la samaritana en esa conversación que los verdaderos adoradores adorarían al Padre con espíritu y con verdad. ¿Qué significan esas dos expresiones? Pues este discurso lo contestará. Bajo nuestra vida cristiana, noten el título de la primera porción. Mejore sus habilidades en el ministerio. Inicie conversaciones que quizás le permitan predicar. Esta sección de la reunión va a estar muy interesante y vamos a poder ver 3 vídeos que nos darán sugerencias prácticas en cuanto a cómo poder dar inicio a una conversación. En ocasiones puede ser que nos retengamos, a veces tal vez nos falte valor, pero aquí vamos a aprender cómo podemos ser decididos y poder ser positivos para que más personas aprendan de la verdad. Y continuaremos con el estudio bíblico de la congregación y aprendiendo las excelentes enseñanzas en el Sermón del Monte de Jesús. Pues vamos a dar paso entonces al primer discurso de esta reunión, Tesoros de la Biblia, y el título es Jesús le predica a una samaritana. Hermano Rafael Martínez, te escuchamos con atención. Uno de los muchos rasgos que hicieron a Jesús un hombre excepcional fue su gran capacidad para enseñar y predicar las buenas nuevas del reino. De hecho, se le conoce como el gran maestro. Y una manera que utilizó con gran eficacia fue la testificación informal. Veamos un ejemplo. Fue el caso que todos recordamos cuando predicó a una samaritana en el pozo de Sicar. Si os parece, vamos a ir leyendo este relato poco a poco. Lo encontramos en Juan capítulo 4 y versículo 7, el primer versículo que vamos a leer. No cerréis la Biblia porque iremos analizando un versículo detrás de otro. Así es que Juan capítulo 4, versículo 7 dice: Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Si notamos, Jesús no empezó la conversación ni hablando del reino, ni identificándose como el Mesías. En vez de eso, pidió agua para beber. Jesús inició la predicación informal con una conversación cotidiana, sin trascendencia, lo que le permitió percibir ciertos rasgos de personalidad y de interés por parte de su oyente, por parte de la samaritana. Sigamos un poquito más adelante. Capítulo 4, ahora los versículos 9 y 12. El 9 dice: por lo tanto, la mujer, la samaritana, le dijo: ¿cómo es que tú, a pesar de ser judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y el versículo 12 dice: tú no eres mayor que nuestro antepasado Jacob, que nos dio el pozo y que bebió de él mismo junto con sus hijos y su ganado vacuno, ¿verdad? Bien, pues Jesucristo aquí no juzgó ni a la samaritana por su raza, y además cuando la samaritana mencionó asuntos que podían ser polémicos, como notamos y sabemos en el propio relato, Jesús no entró en discusiones, ni tampoco se desvió del tema del cual quería hablar. Jesús evitó temas que pudieran detener la conversación. Su propósito era seguir conversando con la samaritana. Sigamos leyendo el versículo 10 del capítulo 4. En respuesta, Jesús le dijo: si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Así es que Jesús ahora empezó poniendo un ejemplo relacionado con una actividad que para la samaritana era algo normal, era un trabajo cotidiano y que realizaba a diario. Así es que estableció un tema en común de interés para el oyente, lo que ahora facilitaría seguir conversando para posteriormente introducir un tema espiritual que fuera de interés para el oyente. Sigamos leyendo ahora los versículos 16 al 19. Él le dijo: ve, llama a tu esposo y ven a este lugar. En respuesta la mujer dijo: no tengo esposo. Jesús le dijo: bien dijiste, no tengo esposo, porque has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto lo has dicho verazmente. Le dijo a la mujer: Señor, percibo que eres profeta. Aunque la samaritana llevaba una vida inmoral, Jesús la trató siempre con dignidad.
Jesús demostró imparcialidad y verdadero interés en la persona. Él no se fijó en lo que era, ni en la vida que llevaba, ni en lo que hacía la samaritana. Jesucristo fue mucho más allá. Vio lo que podría ser si aceptaba las buenas nuevas del reino, el camino de la verdad. ¿Qué nos enseña este relato sobre la importancia de predicar de manera informal? Todos conocemos este relato y sabemos que esta conversación informal dio paso a que Jesucristo pudiera hablar con más habitantes de Sicar y que muchos samaritanos se hicieran creyentes. Sin duda, este relato nos enseña que la predicación informal es sumamente eficaz. Y es más, podemos decir que sigue siéndolo hoy día. De hecho, se hizo una mini encuesta entre 200 testigos de Jehová. Y la respuesta fue que el 40% de estos 200 testigos de Jehová había conocido la verdad informalmente. Seguro que si hiciéramos esta pregunta o estas mini encuestas en cada una de las muchas congregaciones, seguro que nos sorprendería la respuesta, pero estarían más o menos yendo en esa línea. La testificación informal funciona y muy bien. Y es más, en nuestros días funciona quizás mucho mejor. Ahora la gente prácticamente pasa el tiempo fuera de sus casas, vive en los trabajos, vive en los transportes, especialmente en grandes ciudades como las nuestras, y el poquito tiempo que les queda a veces lo pasan practicando el ocio que más les gusta. Por lo que la predicación informal debe ser una faceta importante, diríamos más, debería ser imprescindible dentro de la predicación de las buenas nuevas del reino. Por lo que no debemos, por el hecho de que se llame informal, dejarla a la casualidad. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para crear oportunidades. ¿Qué nos ayudará a hacerlo? En primer lugar, debemos pensar de antemano, antes de salir de nuestras casas, en qué actividades cotidianas vamos a hacer a lo largo del día. Ahora debemos pensar en las personas que probablemente vamos a encontrar en esas actividades cotidianas. Y posteriormente deberíamos pensar en cómo podemos entablar conversaciones agradables e interesantes para las personas. Otra cosa que deberíamos hacer sería llevar con nosotros una Biblia. Ahora esto ya es fácil, ¿verdad? Ahora todos llevamos una Biblia en nuestro teléfono móvil o en nuestro celular. Y además deberíamos llevar alguna pequeña publicación por si acaso podemos entregarla a esta persona que demuestra interés. ¿Y qué podemos hacer si se nos hace difícil hablar con personas extrañas? Esto nos cuesta a todos, ¿verdad? Bien, pues vienen varias ideas. Una de ellas dice que podríamos empezar con la simple meta de entablar una conversación, sin más, simplemente, sin sentir la obligación de tener que dar testimonio inmediatamente o ni tan siquiera dar testimonio en esa ocasión. Muchos hermanos dicen que después de lograr dar este paso, hablar con extraños, después de varias conversaciones, intentarlo, dice que se sienten ahora mucho más cómodos para introducir temas espirituales. Otra cosa que siempre deberíamos hacer antes de iniciar la testificación informal sería pedirle a Jehová que nos dé tranquilidad y que nos permita, pues, hablar con valor. Y por último, deberíamos meditar en lo bueno que es Jehová, en los tesoros que nos ha dado a todos nosotros y sobre todo en la situación en la que se hallan las personas en sentido espiritual en este mundo. Si hacemos esto, seguro que va a brotar en cada uno de nosotros el intenso deseo de predicar informalmente. Y nunca deberíamos olvidar que predicar informalmente es una de las más nobles razones que tenemos los testigos de Jehová. Me gustaría que me acompañarais a ver cuáles son estas razones tan nobles. Las encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 38. Mateo 22, 37 al 39, son también palabras de Jesucristo, el gran Maestro, y dijo: tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo semejante a él es este: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Sí, predicamos por amor a Jehová y por amor al prójimo. Sin duda esto nos moverá a hacer todo esfuerzo para hacernos eficaces predicadores en la testificación informal. Pues muchas gracias, hermano Martínez. Agradecemos tu discurso sencillo, práctico y edificante.
A continuación vamos a, entre todos, poder extraer perlas escondidas, basadas en los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Juan. Hermano Aguilar, te escuchamos con atención. Muy bien, seguro que hemos encontrado muchas perlas en estos capítulos Juan 3 y 4. Pues dos que se mencionan, Juan 3, 29. ¿Quién quiere leer este texto? Hermana Susana. El que tiene la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz del novio. Por eso, este gozo mío se ha hecho pleno. Muchas gracias. ¿Qué quiere decir este versículo? Hermano Antonio. Pues lo que quiere decir que una amistad o un buen amigo en nuestros días es como dijésemos un representante del propio amigo, ¿no? Y en aquel tiempo pues era algo semejante. Pues el novio, o sea, el amigo del novio, pues era el representante legal y se encargaba precisamente pues casi de toda la boda. Es como si fuera el director, ¿no? de la boda. Y entonces pues le acompañaba al novio. Muy bien. Hermano Sergio. Y al Juan el Bautista compararse al mismo con el amigo del novio, pues también estaba diciendo que Jesús era el novio y los discípulos como grupo serían la novia. Entonces Juan el Bautista, por así decirlo, le estaba preparando el camino a Jesús y a los primeros miembros de la novia, y cuando cumplió con su papel, pues entonces se sentía gozoso y pasó a un segundo plano. Así es. ¿Quién nos lee ahora Juan 4, versículo 10? Hermanito Alan. En respuesta, Jesús le dijo: si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le habrías pedido y él te habría dado agua viva. Muy bien. Así que pregunta, ¿qué es posible que entendiera la samaritana con la expresión agua viva? ¿Pero a qué se refería Jesús? Hermana Julia. Pues sin duda ella entendió que se refería a agua literal, y el agua viva se hace la distinción del agua almacenada, ¿no? Como puede ser el agua viva un manantial que brota. Si hemos visto cuando nace un río, es algo que o sea, algo que brota. Y luego el agua almacenada puede ser una cisterna, cualquier otra cosa, pero ella entendió que se refería a agua literal. Así es verdad. Hermano Juan Ignacio. Sin embargo, Jesús se estaba refiriendo más bien a lo que se refería al profeta Jeremías cuando habló de Jehová, refiriéndose a él como el agua viva o la fuente o manantial de la vida. Eso es. ¿Qué le ha enseñado o qué os ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Emilio. Sí, en Juan 3:16 ahí se nos indica que las personas de cualquier raza o nación que ejercen fe en Jesús pueden disfrutar de maravillosas bendiciones y tener la perspectiva de vida eterna. Esto nos enseña que Dios no es parcial. Así que si imitamos a Jehová, mostraremos también imparcialidad en nuestro vivir cristiano, ya sea en la congregación con hermanos de otra raza o nación, y en la predicación a llevar el mensaje del reino a todo tipo de personas. Muy bien, buen punto. Hermano Salvanés. El 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. La nota para este texto aclara que Dios no da el Espíritu parcamente, o dicho de manera más entendible, pues que Dios no da su Espíritu con tacañería. Así esto es animador porque cada día recibimos más presión en el mundo, cada día nos enfrentamos a problemas nuevos o a lo mejor pues nos enfrentamos a más responsabilidades, y podemos contar con que Jehová siempre nos dará la medida necesaria de su espíritu para que sigamos teniendo fuerza. Claro que sí. Hermana Mari Carmen. En Juan 4:39 vemos la importancia de lo que decimos acerca de Jehová en la predicación, para que las personas quieran seguir aprendiendo. Este es el ejemplo de Jesús cuando habló a la samaritana. Esto le llegó al corazón y luego ella se fue a los samaritanos, y los samaritanos volvieron porque querían aprender más acerca de lo que hablaba Jesús. Muy bien. Hermana
Patricia. A mí me ha gustado el detalle que rodea a Juan 3:16, porque en el 17 dice que Jehová no envió a Jesús para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salvara por medio de él. Si Jehová hubiera decidido mandar a Jesucristo a juzgarnos, pues la sentencia habría sido muerte. Así que en vez de aplicarse justicia absoluta, que nos habría condenado, Jehová en su gran amor envió a Jesús para salvarnos y no al contrario. Así es, muchas gracias. ¿Qué otras perlas espirituales habéis encontrado en esta lectura bíblica de esta semana? Hermano Óscar. Juan 3 al principio habla de Nicodemo, 2 lecciones, una a imitar y otra que no. A imitar que fue humilde, porque estuvo dispuesto, siendo un dirigente importante de los judíos, a reconocer que un carpintero era el Hijo de Dios, y no imitar que parece que tenía temor a los judíos y no se atrevía a dar el paso de hacerse seguidor de Jesús. No queremos ser así. Muy bien, buenos puntos. Hermana Nuria. Cuando Jesús predicó a la samaritana y le dice en el 4, 17 y 18, ¿no? que no tenía esposo, pero había tenido 5 esposos y el que ahora tenía no lo era, indica que aquella mujer había tenido una vida algo irregular. No se dice si estaba divorciada o era por viudez, pero lo que sí es verdad es que ella fue a coger agua al mediodía, no iba con las mujeres del pueblo. O sea, evidentemente era una mujer que estaba un poco apartada del resto, pero sin embargo tenía una inquietud espiritual, porque le preguntó por las cosas que tenían que ver con el lugar de adoración. Si esto demuestra que Jehová conoce los corazones y hace llegar la verdad a personas que aparentemente pueden ser relegadas por las otras personas. Muy buen detalle. Hermano Antonio Rodríguez. Juan 4, 23 y 24 es un resumen perfecto de cómo se adora a Jehová. Con esos 2 textos solamente, y sinceramente estudiándolos y profundizando en ellos, uno llega a entender cómo se adora a Jehová, de qué manera, dónde y cómo Jehová es el que en definitiva nos llama, nos acepta y nos dice que como es un espíritu hay que adorarlo en espíritu y con la verdad, y la verdad está en la Biblia. Así que son dos textos que resumen de una manera completa la adoración perfecta a Jehová. Así es. Hermana Keila. El relato de la samaritana también nos enseña que efectuar la obra de Jehová, el predicar, puede en sí mismo intensificar nuestro celo. Y es que aunque Jesús estaba cansado, el poder enseñarle a la samaritana de Jehová le refrescó y le devolvió el vigor. Igualmente debemos de ver la predicación como algo refrescante que renueva nuestras fuerzas y no como una carga pesada. Muy bien, muchas gracias por los comentarios. Y gracias a ti, hermano Aguilar, por la dirección de esta parte de la reunión y también la significativa participación de todos los que tuvieron oportunidad de expresar sus comentarios. Muchas gracias por la aplicación práctica. Bueno, vamos ahora a seguir la lectura de la Biblia asignada para esta semana. La ubicamos en el capítulo 4 de Juan, los versículos 1 a 15. Y Nacho Aguilar tiene la asignación de leer para nosotros la Biblia. Ahora bien, cuando el Señor se dio cuenta de que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús mismo en ningún caso bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea, pero era necesario que pasara por Samaria. Por consiguiente vino a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a José su hijo. De hecho, allí estaba la fuente de Jacob. Ahora Jesús, cansado del viaje, estaba sentado junto a la fuente, tal como estaba. La hora era a eso de la 6:00. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar víveres. Por lo tanto, la mujer, la samaritana, le dijo: «¿Cómo es que tú, a pesar de ser judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana?», porque los judíos no se trataban con los samaritanos. En respuesta, Jesús le dijo: «Si hubieras conocido la dádiva gratuita de Dios y quién es el que te dice «dame de beber», tú la habrías pedido y él te habría dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, ni siquiera tienes un cubo para sacar agua y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esta agua viva?
¿tú no eres mayor que nuestro antepasado Jacob, que nos dio el pozo y que bebió de él mismo, junto con sus hijos y su ganado vacuno, verdad? En respuesta, Jesús le dijo: a todo el que bebe de esta agua le dará sed otra vez. A cualquiera que beba del agua que yo le daré, de ningún modo le dará sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua, que brotará para impartir vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esta agua, para que ni tenga sed ni siga viniendo acá a este lugar a sacar agua. Muy bien, Nacho. Excelente. Hemos disfrutado mucho tu participación. Y también los que te conocemos de algún tiempo, hemos visto cómo te hemos escuchado siendo un niño y ahora un adolescente. Y te has desarrollado bien, Nacho. Quiero comentarte el punto en el cual estás trabajando, que es el número 3, pronunciación correcta. El libro Benefíciese, en la página 90 y 91, hace mención a por qué es importante que pronunciemos bien cuando leemos la Biblia. En el párrafo número 4, Nacho, de la página 90, casi al final de este párrafo, dice que como testigos de Jehová, deseamos que nuestra forma de expresarnos dignifique el mensaje que predicamos y que sea entendible para la gente del lugar donde vivimos. El párrafo 5, como a la mitad, dice: los testigos de Jehová leemos a menudo en voz alta bien pasajes de la Biblia cuando predicamos. Más abajo unas líneas concluyen diciendo: por consiguiente, es importante que leamos con precisión y que no empañemos nuestro mensaje con una mala pronunciación. Tú lo has hecho muy bien, se ha notado la preparación. Y para que haya una buena lectura, pues una de las claves, Nacho, es preparación, preparación y preparación. De todas formas, en el futuro, cuando tú te vayas a desarrollar como lector, por ejemplo, para la atalaya o para el estudio bíblico de congregación, entonces recuerda 2 consejos que da el libro en la página 91. 1. Lee ante alguien que tenga buena dicción. Y 2. Escucha las grabaciones en el sitio de internet. Eso te ayudará a desarrollarte todavía mejor como buen lector. Bien hecho, Nacho, gracias. Bien, pues ahora pasamos a la segunda sección de nuestra reunión. Seamos mejores maestros. Y vamos a escuchar la primera conversación, usando la sección Ideas para conversar. Entonces, nuestra hermanita Emily Smith y su ayudante Bruni Vergara nos escenificarán esta primera conversación. Les escuchamos. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué deseas? Estaba hablando con todos los vecinos para ver qué opinan sobre si Dios se interesa por quienes desean conocerlo. ¿Qué opina usted? Bueno, yo acredito que sí, pero a pesar de todas las cosas que está pasando en este mundo, las desgracias y todo, pero de todas maneras soy creyente y sí creo que Dios se preocupa por nosotros. Muy bien, me encanta que pienses así. Y ahora me gustaría enseñarte lo que dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 6 y 7. ¿Lo quieres leer tú? Claro. Dice: humíllense por lo tanto bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los ensalce al tiempo debido, a la vez que echan sobre Él toda su inquietud, porque Él se interesa por ustedes. Mira qué interesante. Ahora me deja más segura que realmente Dios se interesa por nosotros. Me alegra que pienses así. Ahora, si quieres, el siguiente día, para no quitarte más tiempo, podremos analizar hasta qué grado Dios está pendiente de nosotros. Sí, mira, me gustaría saber más sobre el tema y, bueno, si vienes a esta horita, te espero. Me llamo Emily, ¿y tú? Me llamo Bruni. Encantada, Emily. Te espero la próxima semana entonces. Vale. Muy bien, muchas gracias, Emily. Excelente. Y gracias, Bruni, por ser su ama de casa. Hemos disfrutado también tu participación. Gracias por prepararla y presentarla. El aspecto de oratoria en el cual se te puso a trabajar, Emily, es el número 13, contacto visual.
¿Qué nos dice el libro Benefíciese al respecto? Bueno, en la página 125, en el primer párrafo, hay 2 líneas muy bonitas. Y yo te estuve observando y a un grado razonable lo has puesto en práctica. Dice que una sonrisa cálida, acompañada de una mirada que irradia gozo, resulta muy atractiva. Cuando iniciaste la conversación te estuve observando y tuviste ese contacto visual con Bruni. No es fácil, tenemos que reconocer para un pequeño, un menor de edad, tener una conversación con un adulto, pero tú lograste hacerlo. Y dominaste bien tus nervios porque no se te notaban. También dice que donde sea apropiado debemos de observar la expresión de los ojos de la persona a quien hablamos, pues pudiera indicarle cómo tratar la situación. Tú también fuiste cordial, fuiste cortés, diste tu nombre y también usaste las sugerencias de ideas para conversar de la guía de actividades. Citaste el texto que se sugería y también la pregunta pendiente. Así que bien hecho, Emily. Gracias. Bien, pues vamos ahora a continuación entre todos a analizar el vídeo de la primera revisita. Vamos a pedir a los hermanos de audio y vídeo que lo pongan y después entonces lo analizaremos juntos. Hola Jenny, me alegro de volver a verte. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. La última vez que hablamos, quedé en contestarte una pregunta. ¿Hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros? Podemos saber la respuesta por lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 29 a 31. ¿Te gustaría leerlo, por favor? Ok. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda de poco valor? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el conocimiento de su Padre. Mas los mismísimos cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Por lo tanto, no tengan temor, ustedes valen más que muchos gorriones. Gracias. Según estos versículos, ¿qué sabe Dios sobre cada gorrión? Él sabe cuándo uno de ellos cae a tierra. Exacto. Y si se fija en cada uno de estos pajaritos, ¿con cuánta más razón se fijará en nosotros? De hecho, se preocupa tanto por nosotros que, según este pasaje, ¿qué detalle conoce sobre nosotros? ¿Cuántos cabellos tenemos? Exacto. ¿No crees que eso demuestra lo bien que nos conoce a cada uno? ¡Wow! Nunca había leído eso. ¿Verdad que nos conmueve saber cuánto se preocupa Dios por nosotros individualmente? Sí, es muy animador. La Biblia menciona otro detalle que también es muy animador. Dios no solo se interesa en cada uno de nosotros, sino que también nos comprende. ¿Cómo lo sabemos? La próxima vez podemos ver qué dice la Biblia. Estupendo. Las estaré esperando. Muy bien, pues este es el vídeo sugerido para poder entonces hablar sobre la primera revisita. Recordemos que ya estamos presentando una nueva revista, La Atalaya, que trae el tema sobre si Dios se interesa en nosotros. Ahora bien, de acuerdo a lo que observamos en el vídeo de esta primera revisita, la publicadora pone en práctica un pequeño detalle muy importante al principio. ¿Pudimos observar cuál fue? ¿Cómo inició la conversación? Hermana Susana Pérez. Como iba a hablar acerca del tema de que Jehová se interesa por nosotros, pues ella también mostró interés por la persona y así de esa forma mostró interés. Bien. Hermana Rosa López. Sí, al saludarla ya le recordó la pregunta que quedó pendiente y se la volvió a decir, la que tenía que contestarle, de que hasta qué grado está Dios pendiente de cada uno de nosotros. Muy bien, la mencionó. Hermana Tercero. Y también utilizó su propio nombre, la llamó Jenny, y además utilizó la sugerencia que últimamente se está aconsejando de sonreír y ser amigable. Muy importante. Tenemos que reconocer que cuando nos llaman por nuestro nombre,
Es que hay una gran diferencia entre decir solo señor o señora o que te digan tu nombre. Y así inició la publicadora. Qué bueno que tomamos esas anotaciones y lo tomamos en cuenta en nuestras revisitas. Ahora bien, ya la hermana Rosa mencionó de esa pregunta que hace mención la publicadora, ¿no? ¿Hasta qué grado está pendiente Dios de cada uno de nosotros? Y entonces a continuación, ¿qué hace la publicadora? Hermana González, Puri. Pues la muestra el texto de Mateo y la dice que sí lo puede leer, pero luego razona con ella sobre el propio texto, porque la menciona lo del gorrión, y también un detalle que a la persona nunca se le había ocurrido era cuando la dice de qué detalle más se acuerda Jehová de nosotros, el Creador, y dice que hasta los cabellos, dice que ella nunca había podido pensar eso, que se pudiesen contar los cabellos de la cabeza. Muy bien. Hermana García. Y ella dice, lo sabemos, cuando hace la pregunta dice, lo sabemos por lo que Jesús dijo y citó de la Biblia, mostrando que realmente la información que le estaba dando no era suya, sino directamente de allí. Eso, muy bien. Hermana Reyo. Lidia. Sí, y como estaba usando un texto que no simplemente explicaba una gran verdad acerca de Jehová y de su relación con nosotros, sino que además es un texto que nos conmueve y toca nuestro corazón, lo aprovecho para eso, para hacer partícipe a la persona de los sentimientos que compartimos los que conocemos a Jehová, y la chica realmente pues se conmovió, ¿no?, al pensar en esta idea. Correcto. ¿Y cómo sentó la base para la próxima revisita? Hermano de Lucas. Bueno, pues enlazando ese interés que tiene en cada uno de nosotros, le preguntó cómo podemos, además de interesarnos, nos comprende. Pero ¿por qué podemos saberlo? ¿Estar seguros? Así ya lo dejo pendiente para una próxima visita. Eso es. Muy bien. 2 minutos pasó esta publicadora hablando con el ama de casa. Entonces, brevedad en nuestras revisitas. Brevedad. Y también otro aspecto. En este vídeo fue la publicadora quien leyó el texto bíblico. En otros vídeos hemos observado que es el amo de casa quien lee el texto bíblico. En otros, el acompañante. ¿Esto qué nos enseña? Que no hay reglas. Cualquiera es válido. Lo importante es usar la Biblia, ¿verdad? Bien, vamos ahora a pasar a escuchar el siguiente discurso. El título es ¿Qué significan las palabras de Juan capítulo 4, versículo 23? Un discurso basado en la Atalaya 2016, número 2, página 9, párrafos 2 a 5. Hermano Juan Carlos Reyo, te escuchamos con atención. Durante muchos siglos, el Templo de Jerusalén había sido el centro de la adoración pura aquí en la tierra. Los judíos viajaban allí 3 veces al año para hacer sacrificios a Jehová. Sin embargo, Jesús afirmó que todo aquello iba a cambiar. En una conversación que tuvo con una mujer samaritana, lo expresó de la siguiente manera. Si me acompañáis, por favor, en su lectura a Juan 4:23. Allí dice: no obstante, la hora viene, y ahora es, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre con espíritu y con verdad, porque en realidad el Padre busca a los de esa clase para que lo adoren. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? El Templo de Jerusalén era un lugar geográfico, en un punto específico, y era un edificio material. Pero el espíritu y la verdad no son cosas materiales y no están limitados a un lugar físico. Por lo tanto, al decir que los verdaderos siervos de Dios lo adorarían con espíritu y con verdad, él quiso decir que esta adoración ya no iba a depender de ningún lugar geográfico ni de ningún edificio físico, como lo era entonces. Pero Jesús también explicó o expresó que venía la hora. ¿Cuándo llegó esta hora o este cambio en la forma de adoración? Pues podemos verlo también en Romanos capítulo 3 y versículo 4. Si me acompañáis, por favor, en su lectura de Romanos 3:4, allí dice: porque Cristo es el fin de la ley,
para que todo el que ejerza fe tenga justicia. Así que esta hora llegó cuando Cristo puso fin a la ley de Moisés, al sistema de adoración judío de aquel tiempo, y llegó cuando Jesús sacrificó su vida. Pero también añadió la expresión "y ahora es". ¿Qué quiso decir con esta expresión? Ahora es. Pues con esto quiso decir que ahora, ya como Mesías, Él estaba escogiendo a los discípulos que iban a obedecer las palabras que Él mencionó después, en Juan 4:24, que también podemos leer, si me acompañáis, por favor. Juan 4:24 dice: Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. Así, a la vista de todo esto, ¿cómo podemos nosotros adorar a Dios con espíritu y con verdad? Pues cuando Jesús dijo con espíritu, Él no se estaba refiriendo a una adoración caracterizada por un exceso de entusiasmo, sino que más bien se refería a la guía del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda a entender su palabra, la Biblia. Esta idea la podemos ver también en 1 Corintios 2, 9 al 12, que también lo podemos leer, si me acompañáis, por favor. 1 Corintios 2, 9 al 12. Pero así como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se han concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues es a nosotros a quienes Dios las ha revelado mediante su Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas, hasta las cosas profundas de Dios. Porque ¿quién entre los hombres conoce las cosas del hombre, salvo el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie ha llegado a conocer las cosas de Dios, salvo el Espíritu de Dios. Ahora bien, nosotros recibimos no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado bondadosamente. Así que Dios nos revela el conocimiento mediante su Espíritu Santo, y es gracias a este Espíritu Santo que podemos entender las Escrituras. Por último, cuando Él dijo con verdad, se estaba refiriendo al conocimiento exacto de las enseñanzas bíblicas verdaderas. Así, a la luz de todo esto, pues podemos llegar a la conclusión, podemos decir que el lugar donde adoremos a Dios no es lo que realmente importa. Lo que verdaderamente importa es que nuestra adoración esté bajo la guía, o sea, bajo la guía del Espíritu Santo, y que esté de acuerdo con lo que dicen todas las enseñanzas bíblicas fundamentales y verdaderas que se encuentran en su palabra. Solo de esta forma podremos tener su aprobación. Muchas gracias, hermano Juan Carlos Reyo. Agradecemos mucho tu discurso, la serenidad y tranquilidad con que lo has expresado y basándote principalmente en la Biblia. Gracias. El aspecto de oratoria, Juan Carlos, en el que se te puso a trabajar es el número 48, argumentación que induce a razonar. Bueno, en el recuadro que pregunta por qué es importante, el libro contesta: las actitudes autoritarias y dogmáticas tienden a cerrar la mente y el corazón de los oyentes. En contraste, un planteamiento que apela a la razón, además de ser muy persuasivo, estimula el análisis imparcial, promueve la posterior reflexión de quien escucha y abre la puerta para futuras conversaciones. En la página número 252 pude observar que pusiste en práctica uno de los puntos aquí mencionados para razonar con el auditorio en cuanto al tema que te tocó tratar. Desglosaste muy bien el versículo, diste contestación a las preguntas, y el último punto del recuadro, cómo inducir a razonar, dice: habitúese a ayudar a los oyentes a razonar sobre los textos bíblicos, explicando los términos clave, indicando la forma en que el contexto y otros versículos esclarecen su significado o empleando un ejemplo que demuestre cómo aplicarlos. Por ejemplo, en tu caso citaste Romanos 3:4, donde aclaraste que Cristo es el fin de la ley, y entonces pasaste a mencionar que mira, a partir de cuando, y entonces razonabas con el auditorio y explicabas en qué punto aplicaba el versículo. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por tu discurso y por compartir la información con nosotros. Gracias.
Bien, y gracias a todos los presentes por su buena atención y a todos los estudiantes que hoy han presentado sus asignaciones. Agradecemos nuevamente. Para poder dar paso a la siguiente sección de la reunión, Nuestra Vida Cristiana, es tiempo, si es posible, de ponernos de pie, por favor, y entonar juntos una canción. La canción seleccionada es la 77, cuyo título es Luz en un mundo oscuro, basado en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Canción 77. Para comenzar nuestra vida cristiana, prestemos atención a la siguiente porción, titulada Mejore sus habilidades en el ministerio. Inicie conversaciones que quizás le permitan predicar. Hermano Carlos Díaz, te prestamos toda nuestra atención. Gracias. Bueno, es verdad que el objetivo principal que tenemos cada uno de nosotros es ampliar y mejorar las habilidades nuestras en el ministerio. Por eso, ahora nos lleva esta asignación a iniciar conversaciones que quizás nos permita predicar. Tan solo la idea de entablar una conversación con desconocidos inquiete a muchos de nosotros y nos podríamos preguntar, quizás antes de empezar una conversación con alguien en el vecindario, donde sea, ¿de qué voy a hablar? Sería una pregunta, ¿verdad?, que nos podríamos hacer. ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a empezar? ¿Y qué le diré? Etcétera, ¿verdad? Son preguntas muy comunes que cada uno de nosotros nos podemos hacer porque, claro, no conocemos a la persona, pero queremos hablar con la persona. Si no conocemos a nuestro interlocutor, él pues nos podría considerar pues unos extraños. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para tranquilizarlo? ¿Qué pensáis? Pregunto.
¿Qué podíamos hacer? Angelines. Pues empezar con una palabra amable y una sonrisa. Muy bien. ¿Se os ocurre algún detalle más, aparte de esto que ha dicho la hermana? Hermana Carmen. Pues podríamos empezar quizás hablando del tiempo o de cualquier otro tema, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Si estamos en una parada del autobús, pues sí podemos preguntar, ¿y hace mucho que pasó el autobús? ¿Cuánto cree usted que va a tardar, por ejemplo? Muy bien, estupendo. Bueno, de todas formas, hemos visto, ¿verdad?, al principio de la reunión, cómo el hermano Rafael Martínez estuvo hablando de un ejemplo que para nosotros, para esta asignación, es importantísimo. Y ese ejemplo fue de Jesús. Sabemos que cuando él conoció a la mujer samaritana, cuando estaba junto al pozo de Jacob, como se ve ahí en la ilustración, pues Jesús, como sabemos, él estaba cansado, no tenía ningún pensamiento de predicar, pero le pidió agua a la samaritana. ¿Qué es lo que hizo Jesús, la samaritana? Bueno, pues claro, se quedó sorprendida por la situación, el problema que había entre samaritanos y judíos, ¿no? Y por eso dice, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Claro, al hacer esta pregunta de respuesta a lo que Jesús le había pedido, pues ya le estaba incitando, ¿verdad?, al propio Jesús de que continuara con la conversación, es decir, que le estuviera predicando. Dice, por seguir la conversación, dice, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Y entonces dice, Jesús le responde, si supieras del regalo de Dios y supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido agua a él y él te habría dado agua viva. Entonces ella contestó, pero Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es bastante profundo. ¿Nos damos cuenta? En esta ilustración vemos clarísimamente cómo Jesús, aunque en un principio no quería predicar, pero al final, por la pregunta por lo que él pidió al principio, pues incitó a esta persona a seguir con la conversación. Así que vemos cómo es una cosa importante el que nosotros, cuando vamos en un territorio a otro y vemos a alguna persona que pasa o que está sentada en un banco o que tenemos la oportunidad de poder, ¿verdad?, de poder hablar con ella, pues como no sabemos lo que nos va a ocurrir, pues lo mejor que podemos es empezar con la conversación con la persona. Como dice la vida y ministerio, saludando amablemente y hablando de algún tema que invite a la conversación. ¿Qué ocurre si no tenemos el resultado que deberíamos de esperar? Pues fácilmente seguir intentándolo, como hemos hecho, ¿verdad? Cuando vamos a predicar, pues si no nos escuchan, volvemos, insistimos, hasta que hay posibilidad de poder llevar alguna conversación importante. Y si esto no es posible, ¿qué podríamos hacer? Claro, ya hemos dicho que no sé de qué voy a hablar, cómo voy a empezar, pero no se nos olvide una cosa, y esa cosa es la oración. La oración es importantísima. Mira, si vemos el capítulo 4 del libro de Hechos, si por favor podéis acompañarme, Hechos, capítulo 4. Si vemos todo este relato, vemos cómo a los apóstoles de Jesús les ordenaron que no hablaran sobre el hablarse del nombre de Jesús. Pero ellos, ¿qué hicieron? Como dice el versículo 29, dice lo siguiente, dice así, y ahora Jehová da atención a sus amenazas y concede a tus esclavos que sigan hablando tu palabra con todo denuedo. ¿Os dais cuenta? Los apóstoles, aunque les dijeron que no predicaran, iban a predicar. ¿Y qué pasó en esto? Pues que Jehová en este caso,
les abrió todo lo necesario para que ellos pudieran seguir hablando. Dice que no se debería en ningún lugar jamás de decirnos dejen de hablar, porque lógicamente los testigos de Jehová estamos hablando con denuedo a las personas. ¿Qué significa denuedo? Significa valor, energía, decisión y hablar con mucha decisión. Luego tenemos también otro texto que se nos está aquí invitando a que lo veamos, que es Nehemías 2:4. Si lo tenéis, dice, a su vez, el rey me dijo, ¿qué es esto que tratas de conseguir? Al instante oré al Dios de los cielos, después dije al rey, si al rey de veras le parece bien, y si tu siervo parece bueno ante ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de las sepulturas de mis antepasados, para que la reedifique. Bueno, fue una oración muy significativa que tuvo aquí Nehemías, y además Jehová le escuchó con muchísima atención, y dice que la buena mano de Jehová estuvo sobre Nehemías y tuvo éxito, pudo ir a reedificar las murallas de Jerusalén. Así que Jehová no debemos de pasarlo por alto, sino todo lo contrario, deberíamos de estar más metidos en nuestras obligaciones que tenemos como cristianos y poder así afrontar todas las cosas y los proyectos que nosotros podamos tener. Así que ahora vamos a ver 3 vídeos, pero vamos a ver primero el primer vídeo y cuando los hermanos lo dispongan, pues vamos a tener la oportunidad de verlo y consideraremos. Hola, ¿me puedo sentar? Claro. Qué bonito está el día. Me encanta este parque. Es tan tranquilo. Qué bonito está el día. Sí, ¿verdad? Me encanta este parque. Es tan tranquilo. A mí también. Llevo viniendo a este parque desde que era pequeña. Venía siempre con mis padres. ¡Qué bien! ¿Ha cambiado mucho? No, no mucho. Los árboles han crecido y ese caminito lo hicieron hace poco. Yo he estado viniendo desde hace un año. Nos mudamos aquí cuando mi esposo se jubiló. Oh, ¿dónde vivían? En el otro lado de la ciudad. Yo no voy mucho por allí. ¿Hay algún parque bonito? Sí, pero no tanto como este. Siempre llevaba a mis hijos a ese parque cuando eran pequeños. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 3 hijos. Wow, seguro que no fue fácil. Yo tengo solo una y a veces me cuesta. Hay tantos consejos sobre cómo criar a los hijos. Supongo que uno va aprendiendo poco a poco. Mi esposo y yo hemos encontrado una guía que siempre nos ha funcionado. ¿Se la puedo mostrar? Bueno, pues este es el primer vídeo, así que se os invita, ¿verdad?, para que deis vuestros comentarios de lo que habéis apreciado en el vídeo, qué os ha llamado más la atención. Hermana Keila. Pues en el primero podemos ver cómo no todas las personas están dispuestas a conversar. Entonces, aunque la hermana fue amigable y le habló, no le dio testimonio directamente, pero la persona no quiso conversar, entonces ella paró la conversación. Sin embargo, en la segunda vemos cómo la cosa fluyó, fue de otra manera, muy diferente. Y hermano Pedro. Yo también he observado que es la misma introducción, la misma manera de comenzar una conversación y a veces puede tener éxito y otras veces no, dependiendo también de la actitud de las personas. Por lo tanto, si consideramos que es una buena introducción que despierta interés, pues sigamos usándola. Sí, hermana.
Claro, y aunque la persona fue amigable, la hermana no se apresuró a comenzar a hablar de la verdad. Pasó bastante tiempo, dejó que la persona se expresara y que tomara confianza con ella para recién entonces sacar la Biblia y hablar. Muy bien. Hermana Nuria. Y de hecho, como era un poquito larga la introducción, podía haber ocurrido que se hubiera cortado en cualquier momento y no haber podido iniciar el tema bíblico, pero aún así se habría conseguido un objetivo. ¿Y al final de qué hablaron? Hermana Lidia. Pues hablaron de los hijos, pero la hermana no se apresuró a enseguida hablarle de la Biblia, sino que esperó a ella misma darle detalles de su familia, de cuántos hijos tenía, y la chica pues seguramente confió en ella porque al ver que era una madre experimentada de 3 hijos, pues seguramente confió en lo que le iba a decir después. Muy bien. ¿Algún detallito más que hayáis presenciado? Hermano Fernando. Sí, hemos podido observar también que la hermana no estaba nerviosa pensando en lo que le iba a decir, sino que ella estaba tranquila y dejaba que la conversación fluyera de una forma natural, y así ella estaba relajada en todo el tiempo. Estupendo, muy bien. Hermana Patricia. Y otro detalle es que hasta este punto la conversación termina y todavía realmente no han hablado de la Biblia. Ella lo que dice es que hay consejos que le han venido bien a su esposo y a ella, pero no dice, le voy a leer algo de la Biblia. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora al segundo vídeo, ¿eh? Y vamos luego a comentar, pues como habéis hecho estupendamente ahora, ¿eh? ¿Están entrando los pacientes a su hora? Yo tenía que haber entrado hace 20 minutos y todavía no me han llamado. Me gusta este doctor. Es muy paciente conmigo. Quizás por eso se atrasa, porque dedica tiempo a sus pacientes. No sé si es por eso, pero hoy la artritis me está matando. Ojalá se dé un poco de prisa y me pueda ir a descansar. Lo entiendo. Yo también tengo artritis. Ahora tenemos el siguiente vídeo, el 2, que hemos estado viendo ahora. ¿Y qué actitud vemos en el hermano cuando está allí en el médico? Hermana Julita. Pues muy distinta a la que suele tener la gente. La gente se impacienta, hay que ver lo que tardan, hay que ver que no atienden, etcétera. Pero el hermano habló de que me gusta este doctor porque tiene paciencia conmigo. Dice, claro, dedica tiempo, a lo mejor por eso se atrasa. Quiere decir, sacó lo mejor, un pensamiento positivo que no solamente le ayuda a él, sino que puede ayudar a la otra persona. Estupendo. ¿Y qué es lo que pasa normalmente? Pues que al final, ¿verdad?, se enzarzan en las conversaciones y al final pues se habla muy mal del médico en esta cuestión, ¿verdad? Se dice, madre mía, es que no tienen en cuenta ni en consideración nuestro tiempo. Sin embargo, el hermano muestra una actitud, como decía la hermana Julita, excelente, ¿verdad? ¿Y qué más hemos visto ahí? Carmen. Luego vemos la respuesta del Señor cuando le dice, pues a ver si no tarda mucho porque la artritis me está matando. Y entonces el hermano le dice, pues le entiendo porque yo también tengo artritis, y ahora veremos cómo continúa la conversación. Muy bien, pues vamos a ver ahora el tercer vídeo, a ver cómo se desarrolla este tema, este asunto. Lo entiendo. Yo también tengo artritis. Quiero que pronto llegue el día en que nadie tenga artritis y no volvamos a estar enfermos nunca más. ¿A qué se refiere? ¿Cree que los doctores encontrarán una cura? No creo que los doctores lo logren. Pero Dios promete que lo hará. Nunca había oído eso. Mire, se lo voy a mostrar.
Muy bien. Así que en este tercer vídeo cierra el hermano el asunto. ¿Cómo lo hace? Hermana Raquel. Pues ahora, como explica bien el punto, comienza diciendo un comentario sincero sobre sus creencias. Él dice que cree, que tiene claro que llegará un momento en el que Dios va a eliminar, ¿no?, lo que en este sistema les causa dolor a los dos. Estupendo. Hermano Ojar. Y el hermano hizo como Jesús, dice el párrafo 3 del artículo, que Jesús despertó la curiosidad de la samaritana. Y el hermano también, con una declaración como esta del hombre, sí, los médicos van a quitar, ese es un buen sistema para lograr captar la atención de la gente y llevarle a donde le ha llevado él, a un texto de la Biblia. Muy bien. Y esta asignación termina con la ilustración que aquí hay en el tratadito este, que dice: conversar es como jugar a lanzarle la pelota a alguien. Ambas cosas son relativamente fáciles, pero hacen falta al menos 2 personas. La próxima vez que se presente una oportunidad, láncele sus palabras a alguien y vea si puede empezar una conversación. Ánimo, hermanos. Tenemos para esta semana precisamente en poner en práctica esta predicación, esta situación informal de poder ya hablar con las personas, porque a la próxima semana se nos va a hablar de este tema también para que podamos explicar nuestras experiencias y ejemplos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Díaz, por dirigir esta parte de la reunión y también analizar los vídeos con el auditorio. A continuación vamos a prestar atención al estudio bíblico de la congregación, el capítulo 35, hablando del Sermón del Monte, párrafos 20 a 27, y el recuadro, la repetición como método de enseñanza. Hermano Oñate, lo escuchamos, y también a su lector, Sergio Reyo. Muy bien, pues esta semana seguimos con el Sermón del Monte y vamos a ver pues 3 ideas principales que de seguro nos van a ser muy útiles, tanto a nivel personal como a nivel en el ministerio del campo, ¿verdad? Vamos a ver cómo podemos mejorar nuestras oraciones, cómo ver las cosas materiales y también vamos a ver qué metas ponernos para poder mejorar en nuestra adoración a Jehová. Lo vamos a hacer leyendo los párrafos, según decía la aplicación, son a partir del subtítulo La oración y la confianza de Dios. Y nuestro hermano Sergio Reyo nos lo va a leer. Jesús continúa su sermón diciendo: cuidado con hacer lo que es correcto delante de la gente para que ellos los vean. Y luego condena al que alguien haga cosas buenas solo para dar la apariencia de ser muy devoto. Cuando le des ayuda a un necesitado, explica, no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas. Al ayudar a alguien necesitado, es mejor que nadie nos vea. Después Jesús añade, cuando oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles principales para que los demás los vean. En cambio tú, cuando te vayas a orar, entra en tu cuarto y después de cerrar la puerta, órale a tu Padre que está en lo secreto. A Jesús no le parece mal que se hagan oraciones en público, pues él mismo las ha hecho. Lo que desaprueba es que alguien las haga para impresionar a los demás y recibir elogios. A continuación, aconseja, cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez como hace la gente de las naciones. Con estas palabras no da a entender que esté mal orar muchas veces sobre lo mismo. Más bien, indica que no se debe orar recitando de memoria las mismas frases una y otra vez. Luego, da un modelo de oración con 7 peticiones que podemos hacerle a Dios. Las 3 primeras están relacionadas con el derecho que Dios tiene a gobernarnos y con su propósito, que su nombre sea santificado, que venga su reino y que se cumpla su voluntad. Debemos orarle a Jehová sobre estos asuntos antes de pedirle cosas personales como el alimento para cada día, que nos perdone los pecados, que no permita que seamos más tentados más allá de lo que podamos soportar
y que nos libre de Satanás. ¿Y cuánta importancia debemos darles a nuestras posesiones? Jesús le dice a la multitud que lo escucha: dejen de acumular para ustedes tesoros en la tierra, donde las polillas y el óxido los echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. ¡Qué consejo tan sensato! Las cosas materiales no son permanentes y no nos hacen más valiosos a los ojos de Jehová. Por eso Jesús añade: acumulen para ustedes tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacerlo? Poniendo siempre el servicio a Dios en primer lugar. Así, nadie podrá impedir que contemos con la aprobación de Jehová y que, por tanto, obtengamos la vida eterna. Sin duda, estas palabras de Jesús son muy ciertas. Donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. A fin de destacar esta idea, Jesús les pone el siguiente ejemplo. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos están bien enfocados, todo tu cuerpo brillará. Pero si tus ojos son envidiosos, todo tu cuerpo estará oscuro. Cuando los ojos simbólicos funcionan bien, son como una lámpara para nosotros. Pero para que eso sea así, los ojos no pueden estar enfocados en varias cosas a la vez. En el caso de que lo estuvieran, podríamos empezar a tener un punto de vista equivocado sobre lo que es realmente importante en la vida. Si nos centráramos en conseguir cosas materiales y no en servir a Dios, todo nuestro cuerpo estaría oscuro. Es decir, podríamos llegar a hacer cosas poco honradas o envolvernos en actividades cuestionables. Seguidamente Jesús les dice algo importante. Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Al oír esto, es posible que algunos se pregunten cómo deben ver sus necesidades materiales. Así que Jesús les asegura que, si le dan prioridad al servicio a Dios, no tendrán que preocuparse demasiado por esas cosas. Observen con atención las aves del cielo, les dice. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, pero su Padre Celestial las alimenta. ¿Y qué pueden aprender de los lirios que ven allí mismo en la montaña? Jesús les dice que ni siquiera Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Luego añade, si Dios viste así a la vegetación del campo, que hoy está aquí y mañana se echa al horno, ¿no los vestirá a ustedes con mucha más razón? Por eso les da este sabio consejo. Nunca se angustien ni digan qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a ponernos. Su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Por lo tanto, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas. Muchas gracias, Sergio, por tu lectura. Quédate un ratito más con nosotros para leer algún pasaje bíblico, por favor. Bueno, pues una de las tres preguntas que tenemos, la primera, con relación a este subtítulo, es ¿qué dice Jesús sobre cómo debemos orar? Hermano Ismael. Pues en Mateo 5:6 se dijo que no oren como los hipócritas solo para recibir elogios, sino que se vayan a un lugar silencioso para orar en secreto a Jehová. Muy bien. Para ampliar un poco más nuestros comentarios, si os parece bien, vamos a leer Mateo 6, del 1 al 13. Eso es. Hasta el 13, por favor, si eres tan amable, Sergio. Cuídense mucho para que no practiquen su justicia delante de los hombres a fin de ser observados por ellos. De otra manera no tendrán galardón ante su Padre que está en los cielos. Por eso, cuando andes haciendo dádivas de misericordia, no toques trompeta delante de ti, así como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los hombres los glorifiquen. Les digo en verdad, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Mas tú, cuando hagas dádivas de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tus dádivas de misericordia sean en secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. También, cuando oren, no deben ser como los hipócritas,
porque a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de los caminos anchos para ser vistos de los hombres. En verdad les digo, ellos ya disfrutan de su galardón completo. Tú, sin embargo, cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces tu Padre que mira en secreto te lo pagará. Mas al orar, no digas las mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos se imaginan que por su uso de muchas palabras se harán oír. Pues bien, no se hagan semejantes a ellos, porque Dios su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes hasta antes que se las pidan. Ustedes pues tienen que orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. Danos hoy nuestro pan para este día, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del inicuo. El 14 también, si eres tan amable. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Muy bien. Así refuerza la idea. Seguimos con cómo orar. Y si os parece bien, podemos primero hablar del mal ejemplo de cómo no orar y luego podemos hablar de cómo orar y cómo está dividido el Padre Nuestro. Hermana Silvia. Cuando ores no repitas lo mismo una y otra vez, como hace la gente de las naciones. Muy bien. Hermana Fanny. Y no había que hacer como los fariseos, que ellos oraban en público y en lugares estratégicos de la ciudad, dice, en las esquinas, donde viniendo de varias calles podían verlos mucha más gente. Entonces eso lo hacían para impresionar, en voz alta y encima en público, donde mucha gente pudiera quizá admirarles, ¿no? Así, esa no es la idea. No queremos orar para impresionar a otros, sino más bien en lo privado de nuestro hogar, para que sea la gloria y la alabanza la reciba Jehová solamente. Muy bien. Más ideas, hermano de Lucas. Hablando acerca de esta repetición, Jesús no quería o no estaba dando a entender que estaba mal orar sobre los mismos asuntos. Más bien lo que quería hacer mención y hacer ver era que no se debía orar recitando de memoria las mismas frases. Muy bien. Fanny mencionaba o nos daba una primera pincelada de cómo sí deberían de ser nuestras oraciones. Y la ilustración nos muestra una idea, ¿no? En contraste, como ella mencionaba, de hacerlo públicamente o en las esquinas, como hacían los fariseos, ¿no? ¿Qué vemos en la ilustración? Hermana Raquel. Pues se ve lo que Jesús dijo, se ve a un hombre a solas que está orando a Jehová, que también es lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Cuando quería hablar con su Padre, buscaba momentos en los que estaba solo para orar a Jehová, porque Jehová nos escucha en cualquier lugar y en cualquier momento. Muy bien. Hermano Sergio. Y muy relacionado con esta idea está el orden en el que Jesús dijo la oración modelo. Porque el hecho de que pusiera las cosas, la gloria a Jehová en primer lugar, demuestra humildad. Y una persona que quiere orar a Jehová de manera humilde, pues haría la oración en este orden, como Jesús dijo. Muy bien. Y ya que Sergio ha empezado la tarta del Padre Nuestro, ¿cómo está estructurada, cómo nos muestra el libro que está estructurado el Padre Nuestro? Y ha mencionado él también una pincelada en cuanto a esto. ¿Qué más podemos decir en cuanto al Padre Nuestro y cómo nos ayuda a estructurar nuestras oraciones a la hora de dirigirnos a Jehová? Hermana Teresa. Y pues Jesús en su oración modelo hace 7 peticiones, ¿no? Las primeras, como ya se han dicho, están relacionadas con el propósito de Jehová. Eso nos da a entender que lo más importante son las cosas espirituales, ¿no? Allí Jesús pide por que se santifique el nombre de Jehová, también porque venga su reino, porque se cumpla su voluntad. Muy bien. Y Teresa, que es muy generosa, ha dejado más comentarios a los demás. Hermana Reyo. Lidia. Sí, y bueno, después de orar de estas cosas importantes que ha mencionado Teresa,
pues podemos pedirle cosas personales como el alimento para el día y sobre todo que nos perdone los pecados y que nos ayude pues a no ser tentados más allá de lo que podamos soportar, y para esto es necesario también que nos libre de caer en las trampas de Satanás. Estas cosas también le podemos pedir a Jehová que nos ayude en cuanto a esto. Muy bien. Hermano Esquilardi, Guillermo. Y el orden que estableció Jesús, o que sugirió Jesús, no es el resultado de una cuestión técnica, ¿no? Sino que deben ser realmente nuestras prioridades. Porque, como dice la Biblia también, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nos ha pasado que a veces nos encontramos orándole a Jehová y lo primero que pedimos son la solución de alguna inquietud personal, ¿verdad? Y después caemos en cuenta de que no hemos alabado a Jehová en primera instancia o pedido cosas relacionadas con su propósito, su voluntad y su nombre. Así que lo que primero que tenemos que hacer es convencernos en nuestro corazón de que lo más importante es lo relacionado con el propósito de Jehová y que nosotros estamos en un segundo plano. Muy bien. ¿De qué otra manera podemos estructurar nuestras oraciones? Teniendo en cuenta el comentario de nuestro hermano Esquilardi, en cuanto a peticiones, en cuanto a alabanzas, en cuanto a gracias, ¿cómo pensáis que lo podemos hacer? Hermano Óscar. Pues como sugiere el Padre Nuestro, poniendo las cosas espirituales en primer lugar. Y encontramos muchas oraciones de Jesús en la Biblia que, diferente a estos orgullosos, empezaba diciendo, te alabo, Padre. Es decir, Jesús empezaba en sus oraciones hablando de las cosas más importantes. Y nosotros, tanto en las oraciones públicas como privadas, querríamos barajar esas tres ideas primero y después, por supuesto, al lugar para que hablemos de cosas privadas. Muy bien. Esta es la idea, ¿no? De hacerlo en secreto, hacerlo teniendo en cuenta el propósito de Jehová, dándole gracias y luego pues nuestras peticiones, que también las tenemos, pero que no sea el orden de prioridades no sea al revés, ¿verdad? Ese es el consejo que se nos da. Tenemos otra pregunta que también está incluida dentro de esta parte. La pregunta es, ¿por qué son los tesoros espirituales los más valiosos y cómo los podemos conseguir? Esa es la pregunta que tenemos. Hermana Lina. Porque las cosas materiales, primero, no son permanentes y segundo, no nos hacen valiosos a los ojos de Dios. Es por eso que dio el consejo de que acumuláramos tesoros en el cielo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues poniendo siempre el servicio a Jehová en primer lugar, porque como Él dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las cosas que verdaderamente son importantes para nosotros están dentro de nuestro corazón. Muy bien, muchas gracias, Lina, porque has abarcado muy bien toda la pregunta, ¿verdad? Vamos a leer, si os parece bien, Mateo 6, del 19 al 24, y nuestro hermano Sergio lo va a hacer. Dejen de acumular para sí tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho consumen y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni polilla ni moho consumen y donde ladrones no entran por fuerza y hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará brillante. Pero si tu ojo es inicuo, todo tu cuerpo estará oscuro. Si en realidad la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Nadie puede servir como esclavo a dos amos, porque u odiará a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden ustedes servir como esclavos a Dios y a las riquezas. Muy bien, pues teniendo en cuenta esta parte del pasaje, ¿cómo razona Jesús para hacer comprender la importancia de las riquezas espirituales? ¿Qué razonamientos veis aquí que pueden ser útiles o que nos pueden ser útiles a modo personal? Hermana Puri.
Pues un razonamiento que da que dice que los tesoros de esta tierra pues se pueden incluso corromper, porque dice que el moho y la polilla, y es así, hoy puedes tener y mañana no tienes nada. Pero en cambio los tesoros espirituales nadie te los puede quitar, porque es una cosa tan personal que tienes con Jehová que nadie te lo puede quitar, sino si tú lo cuidas lo tendrás para siempre, no ahora, sino en el nuevo mundo. Muy bien, hermana Carmen. Decía un hermano que el acumular tesoros en el cielo es como si abriéramos una cuenta, o Jehová nos abriera una cuenta. De ahí, cuando necesitamos ayuda, Jehová ve los tesoros que hemos acumulado por servirle fielmente, y entonces Él tira de ahí, por así decirlo, de esa cuenta, para darnos la ayuda que necesitamos. Y si las cosas espirituales están como un tesoro en nuestro corazón, nunca se van a perder, siempre vamos a tener los ojos bien enfocados. Muy bien. Hermana Miriam. Sí, como se menciona en la ilustración de abajo, se pone la foto de un ojo, ¿no? Lo menciona como los ojos simbólicos o los físicos nuestros funcionan bien normalmente, son como una lámpara para nosotros. Entonces, si nos centramos en conseguir cosas materiales y no en servir a Jehová, todo nuestro cuerpo estaría oscuro, con lo cual podríamos llegar a hacer cosas poco honradas o envolvernos en actividades cuestionables, con lo cual deberíamos de tener el ojo centrado en servir a Jehová y en el reino. Muy bien. De hecho, Jesús dice que tiene que ser el ojo, subrayaríamos esto, que tengamos un ojo como. Hermano Marco, perdón. Jesús dice que tengamos un ojo sencillo. Muy bien, sencillo, ¿eh? Y eso es, como decía Miriam, centrado en el servicio a Jehová. Hermana Keila. Y algunos quizás engañados por la publicidad o el mundo de Satanás podrían pensar que pueden servir a Jehová, venir a las reuniones, predicar, pero que también pueden hacer cosas en el mundo y pueden ser ricos en este mundo. Pero Jesús dijo que no nos engañáramos, que no se puede servir a dos amos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Así que es proporcional, cuanto más nos centramos en conseguir cosas materiales, más lejos estamos de servir a Dios porque menos tiempo le dedicamos. Gracias por introducir esta idea, que era el motivo de leer parte del pasaje, ¿no? De ver a veces las riquezas como amos. No hay nada de malo si podemos tener un nivel de vida alto, pero si por seguir detrás de ese nivel de vida alto dejamos de servir a Jehová o no damos a Jehová todo lo que podemos, quizás ahí debemos de volver a revisar, ¿no?, nuestras prioridades. Faltaba una ilustración por comentar, que es la de las riquezas. Este tipo de riquezas, ¿dónde se van a quedar? Hermana Patricia. Se van a quedar aquí. A mí me llama mucho la atención que esto está ocurriendo literalmente ahora en algunos lugares del mundo. En Venezuela ya se está viendo el dinero tirado por las calles. Ha llegado un momento en que no vale nada y el que haya acumulado tesoros en el cielo sí tiene algo todavía, a pesar de que allí ya el dinero no vale. Muy bien, ¿eh? Quizás lo que tú dices, la situación económica del país puede cambiar, la situación de salud, bueno, circunstancias, ¿no? ¿Cuántas personas ricas de un día para otro han perdido la vida por salud y se han quedado aquí todas sus riquezas, ¿no? Pues también la ilustración nos sirve para pensar eso. Fijaros que en cuanto a estas circunstancias, en cuanto a las riquezas, mantener un ojo sencillo, viene el recuadro de repetición como método de enseñanza. ¿Por qué pensáis que Jesús repitió en cuanto al orar y en cuanto al punto de vista correcto de las cosas materiales? Hermana Lina. Porque el tener las cosas claras estaba envuelta la vida de las personas. Jesús dijo que si ponían en primer lugar el reino, no se tenían que preocupar demasiado de las cosas materiales, porque su Padre Jehová
sabe, nuestro Padre sabe lo que realmente necesitamos. Entonces, si estamos enfocados en servirle a Él más que en adquirir riquezas, pues claro, lógicamente hay que trabajar, lógicamente hay que preocuparse, pero como dice el párrafo, no demasiado. No centrar nuestra vida en eso, sino más bien en confiar en que Jehová sabe lo que necesitamos. Muy bien, fijaros que hay un comentario muy interesante también, gracias Lina por tu comentario. Dice, como 1 año y medio más tarde, Jesús volvió a enseñar lo mismo. Nosotros venimos aquí y los que llevamos ya tiempo en la verdad, a veces es más de lo mismo, ¿no? De un dicho vulgarmente, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué necesitamos? Y que por eso venimos. Hermana Yolanda. Pues que se nos repitan o se nos recuerden las cosas constantemente. Se dice que la repetición es la madre de la retención, ¿no? Y entonces, sabiendo esto, Jesús, como dice, permitió que esas ideas principales se grabaran en la mente de sus discípulos, incluso aquellos que a lo mejor por primera vez no las escucharon o simplemente las volvieron a repetir. Muy bien. Porque ellos le habían pedido, hermana Lidia Reyes. Sí, me gusta cómo empieza este recuadro, porque dice, de vez en cuando Jesús repetía las enseñanzas más importantes. Entonces vemos que había una intención para repetirlo, aparte de las que se han comentado, y es que de estas cosas dependía que siguieran en el buen camino, que siguieran teniendo el ojo enfocado, porque tendemos a olvidar. Entonces necesitamos que las cosas que son realmente importantes nos las repiten, y es lo que, como estábamos comentando, pues pasa a veces en las reuniones, que se nos repite lo importante. Claro. De hecho, en Lucas 11, 1 al 4, allí comienza el relato diciendo, Señor, enséñanos a orar. Y volvió a repetirles el Padre Nuestro. Nosotros, Fanny. Perdón. Quería comentar en cuanto a la ventaja de que se repitan tantas veces estos consejos de Jehová o enseñanzas que son tan importantes. Por un lado, por eso, porque nos va a ayudar, ¿no? A veces hay hasta el mismo tema. El otro de una atalaya reciente, el título del artículo de estudio es igual que uno de hace unos años, pero seguro que habrá cosas añadidas adaptadas a las necesidades que tenemos actualmente. Y luego que la organización está creciendo en algunos lugares de manera pues muy llamativa, y todas esas personas nuevas pues no conocen lo que nosotros hemos aprendido durante años en la verdad, así que para ellos eso es nuevo, así es práctico que se repita. Hermano Esquilardi. Además, las circunstancias personales cambian con el tiempo y puede ser que algo que se dijo en el pasado en aquel momento no hizo mucha mella porque no lo necesitábamos, pero ahora sí. Supongamos, antes alguno de estos discípulos de Jesús era pobre y lo de la riqueza en realidad no le hacía, no era muy necesario, pero después enriqueció el hombre, le fue bien en los negocios y entonces ahora sí, el consejo de Jesús iba directo a él, ¿no? Así que también por eso es tan buena la repetición. Muy bien, pues no olvidemos esto, ¿no? A veces se nos repiten las cosas porque este mundo de Satanás nos desgasta y necesitamos que también se nos reponga las energías, a lo mejor en ese punto en concreto. Hay una última pregunta que nos queda por hacer y es ¿por qué no tiene razón para angustiarse los seguidores de Jesús? Hermano Jaime Salvanes. Pues porque si priorizamos en nuestra vida el servicio a Jehová, Él nos va a dar todo lo necesario en sentido material. Por ejemplo, Jesús decía que si observamos las aves del cielo, ellas no cosechan ni cultivan sus alimentos, pero sin embargo pueden tener alimentos porque Jehová se encarga de ello. Y además también habló de los lirios del campo, dando a entender que si Jehová los había vestido tan bonitos a ellos, pues a nosotros también nos daría ropa y todo lo necesario para cubrir nuestras necesidades, siempre y cuando pusiésemos en primer lugar el reino. Muy bien, gracias Jaime por tu comentario. Para recordar estas ideas que ha dicho Jaime, vamos a leer el pasaje que está en Mateo 6, del 31 al 33. Y Sergio, si eres tan amable. Por eso nunca se inquieten y digan ¿qué hemos de comer? ¿O qué hemos de beber? ¿O qué hemos de ponernos?
porque todas estas son las cosas en pos de las cuales las naciones van con empeño, pues su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Sigan pues buscando primero el reino y la justicia de Dios, y todas estas otras cosas les serán añadidas. Por lo tanto, nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias inquietudes, suficientes para cada día su propia maldad. Pues muchas gracias, Sergio, por tu buena lectura, incluida con ademanes, ¿eh? Gracias. Teniendo en cuenta el pasaje, ¿qué nos queda por decir en cuanto a confiar en Jehová y nuestras metas, que era uno de los terceros factores? Norma, que así has persistido en tu comentario. Nos dice Jesús que no tenemos ninguna razón para angustiarnos, porque dice él claramente, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jehová está enterado de lo que nos pasa, ha tomado cuenta y sin ninguna duda actuará a favor de nosotros. No nos va a fallar, porque jamás ha fallado. Así que no hay motivo para angustiarse. Muy bien. Hermana Keila. Y quizás lo hemos vivido en nuestra propia piel o por experiencias de hermanos que han dado toda su vida al servicio a Jehová, han dejado casas, familias, y Jehová siempre les ha bendecido, les ha dado no solo lo necesario, sino también muchas más bendiciones. Muy bien, ¿eh? Esta es la idea o el colofón final. Así que hemos visto los tres aspectos en cuanto a nuestras oraciones. ¿Qué prioridades debemos tener en nuestras oraciones? ¿Cómo debemos de ver las riquezas de este mundo en su posición relativa? La actitud en nuestro ojo y, algo muy importante, las prioridades en nuestra vida. Gracias por vuestros comentarios y vuestra preparación. Pues muchas gracias, hermano Oñate y hermano Reyo, por dirigir y leer el estudio bíblico de congregación para nosotros. Hemos disfrutado de una reunión muy instructiva y estamos viendo cómo la organización está dando mucho énfasis a que desarrollemos el arte de conversar. Y en eso podemos resumir la reunión que hoy hemos escuchado. En el discurso de Tesoros de la Biblia, bajo el título Jesús le predica a una samaritana, podemos echar un vistazo a nuestra guía de actividades. Aprendimos cómo Jesús, de una manera magistral y sin mencionar inmediatamente la cuestión del reino, pudo después envolver, por decirlo así, a una mujer y compartir la verdad del reino. Eso a su vez trajo como consecuencia que más personas se hicieran creyentes. Y está muy conectado ese discurso de Tesoros de la Biblia con la primera porción de nuestra vida cristiana, donde aprendimos cómo podemos mejorar nuestras habilidades en el ministerio, iniciando conversaciones que quizás nos permitan predicar. Y los vídeos fueron muy buenos, ¿verdad? Las escenificaciones en los vídeos realistas, miren, en algunas ocasiones habrá éxito, pero va a haber ocasiones en las que quizá ni el saludo vamos a recibir. No nos desanimemos, no nos desanimemos. Eso no quiere decir que Jehová no está bendiciendo nuestro valor. A final de cuentas, Él es el que ve los corazones de las personas. Y un punto que quizás tal vez podemos tener como tarea, ya que la organización está enfatizando iniciar conversaciones, desarrollar el arte de conversar. El libro Beneficios en la página 62 tiene el título Cultive el arte de la conversación. Y podemos tal vez estudiarlo en la adoración de familia, relacionarlo con lo que hemos aprendido esta noche en la reunión y veremos cómo para iniciar conversaciones es importante seguir las costumbres locales, hacer un elogio sincero, mencionar un asunto de interés mutuo y plantear una pregunta de opinión. ¿Y qué cualidades necesito yo para poder tener éxito en las conversaciones? Bueno, el libro dice 3: jovialidad, sinceridad y afecto, interés personal apropiado. Así que esa lección encaja muy bien con lo que hoy hemos estudiado. En las perlas escondidas se contestó muy bien la pregunta relacionada con el texto de Juan capítulo 4, versículo 10. ¿Qué es posible que entendiera la samaritana con la expresión agua viva, pero a qué se refería Jesús en realidad?
Bueno, parece que al principio la samaritana entendió que Jesús se refería al agua literal que brota de un manantial. Sin embargo, Jesús usó esa expresión en sentido figurado para referirse al agua que da vida y que calmaría su sed espiritual. Bueno, ¿qué aprenderemos la próxima semana? Podemos ir a nuestra guía de actividades y entonces seleccionar la fecha del 17 al 23 de septiembre. Las perlas escondidas estarán basadas en los evangelios, en el evangelio, de Juan capítulo 5, versículo 6. Entre algunos aspectos a destacar, aprenderemos Juan 6:44, donde Jesús dijo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces la pregunta es, ¿cómo atrae el Padre a las personas? Esa será una respuesta que estaremos aprendiendo. Y el discurso de los tesoros de la Biblia tendrá el tema Siga a Jesús con la motivación correcta. Bueno, aquí vamos a aprender, por ejemplo, que no es el hecho de estar pensando tal vez solo en las bendiciones que nos traerá el reino o las bendiciones que actualmente me da Jehová. Esos podrían ser motivos egoístas, aunque no lo viéramos de primera vista de esa forma. Sin embargo, se enfatizará que el amor a Jehová y el deseo de agradarle sinceramente a Jesús, ese es el motivo adecuado. Y en la reunión Nuestra Vida Cristiana, entonces vamos a poder algunos compartir cómo nos fue durante esta semana. Pongámonos la meta entonces de iniciar por lo menos una conversación, ya sea predicando, yendo por las calles o yendo de compras o al médico. Y entonces la próxima semana compartan su experiencia con el auditorio. Eso es algo que va a implicar una sección de Nuestra Vida Cristiana. Y también veremos un vídeo titulado Edificios respetuosos del medio ambiente que honran a Jehová, donde se enfatizará cómo el cuerpo gobernante en imitación de Jesús administra bien los recursos. Y cómo lo puedo hacer yo en la congregación, cómo lo puedo hacer en la predicación, eso también lo aprenderemos. Muy bien. Pues entonces ahora sí, estamos listos para concluir, y si las circunstancias permiten, por favor se pueden poner de pie y vamos a entonar juntos la canción 89, titulada Jehová bendice al que escucha. Perdón, me he quedado yo en la semana pasada. Voy a rectificar. Ahora sí, canción 35. Asegurémonos de lo más importante, basado en Filipenses 1:10. Y después de la canción, el hermano Enrique de Lucas nos despide con oración.